Bienvenidos a Culturalmente. Descubre cuánto sabes sobre cultura general. Te enfrentas al reto de 100 preguntas. Buena suerte completando el reto. ¿De qué sufre una persona que tiene miedo a las alturas? ¿Claustrofobia, acrofobia o agorafobia? Una persona que sufre de este miedo intenso sufre de acrofobia. ¿Cuántos kilómetros se corren en un maratón? ¿21 kilómetros, 42 kilómetros o 55 kilómetros? En un maratón tradicional se corren 42 kilómetros. ¿A qué país llamaron Galia los romanos? ¿Francia, Alemania o Italia? Los romanos llamaron Galia a lo que hoy conocemos como Francia. ¿Cuántas clavículas tiene el cuerpo humano? ¿2, 4 u 8? El cuerpo humano tiene 2 clavículas. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Dublín? ¿Escocia, Irlanda o Gales? La ciudad de Dublín se encuentra en la hermosa Irlanda. ¿Cuál es la fruta que se consume más en el mundo? ¿Banana, naranja o manzana? La fruta más consumida en el mundo es la banana. ¿Quién es el dios asociado al trueno en la mitología nórdica? ¿Loki, Thor o Odín? El dios asociado al trueno en la mitología nórdica es Thor. ¿Cuál es la famosa ecuación que relaciona la energía con la masa en la teoría de la relatividad? La famosa ecuación que relaciona la energía con la masa es E igual a mc al cuadrado. ¿En qué dirección se oculta el Sol? ¿Oeste, este o norte? El Sol siempre se oculta en el oeste. ¿Qué civilización antigua fue cuna de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿El Imperio Romano, Mesopotamia o la antigua Grecia? La cuna de estos grandes pensadores fue la antigua Grecia. ¿Cómo se llama la moneda oficial de Venezuela? ¿Peso, bolívar o lira? La moneda oficial de Venezuela se llama el bolívar. ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? ¿Español, portugués o italiano? En Brasil, el idioma oficial es el portugués. ¿Cuál es la obra más conocida de Leonardo da Vinci? ¿La Mona Lisa, la creación de Adán o la Última Cena? La obra más conocida de Leonardo da Vinci es sin duda la Mona Lisa. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene el símbolo E? ¿Helio, hafnio o hidrógeno? El elemento con el símbolo E es el helio. ¿Qué famoso pintor es conocido por haber cortado parte de su propia oreja? ¿Pablo Picasso, Salvador Dalí o Vincent van Gogh? El pintor famoso por este acto es Vincent van Gogh. ¿Qué científico desarrolló la teoría de la evolución por selección natural? ¿Charles Darwin, Gregor Mendel o Louis Pasteur? El científico que desarrolló la teoría de la evolución por selección natural fue Charles Darwin. ¿Cuál es el animal nacional de Australia? ¿Koala, emú o canguro? El animal nacional de Australia es el canguro. ¿Cuál es el segundo planeta más cercano al Sol? ¿Venus, Marte o Mercurio? Venus es el segundo planeta más cercano al Sol. ¿Qué ciudad es conocida como la Ciudad de la Luz? ¿Roma, Londres o París? La ciudad conocida como la Ciudad de la Luz es París.
¿Cuál es el autor del libro 1984? ¿Ray Bradbury, George Orwell o Aldous Huxley? George Orwell fue el autor de 1984. ¿Cuál es la capital de Islandia? ¿Reykjavik, Oslo o Laugar? La encantadora ciudad de Reykjavik. ¿Cuál de las siguientes es la capital de Suecia? ¿Copenhague, Oslo o Estocolmo? La hermosa ciudad de Estocolmo. ¿Qué tipo de ave marina se caracteriza por su largo pico y su capacidad para bucear en busca de peces? ¿Gaviotas, flamencos o pelícanos? El ave marina con estas características es el pelícano. ¿Cómo se llama la extensa llanura en Argentina conocida por su producción agrícola y ganadera? ¿La Pampa, la Patagonia o el Chaco? La Pampa es conocida por su producción agrícola y ganadera. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Caracas, Lima o Bogotá? La vibrante ciudad de Caracas. ¿Cuál es el animal que provoca más muertes cada año? ¿Serpiente, tiburón o mosquito? Es el diminuto mosquito. ¿Cómo se llama el lugar donde el terremoto es más intenso? ¿Punto caliente, epicentro o G-centro? El lugar donde el terremoto es más intenso se llama epicentro. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la úvula? ¿Garganta, estómago o cerebro? La úvula se encuentra en la garganta. ¿Cuál es el rango taxonómico más alto en el sistema de Linneo? ¿Orden, reino o dominio? El rango taxonómico más alto es el dominio. ¿Cuántos dientes incisivos poseen los humanos? ¿4, 6 o 8? Tenemos un total de 8 dientes incisivos. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos? ¿Álgebra, geometría o trigonometría? El estudio de estas relaciones es la trigonometría. ¿Qué faraón egipcio ordenó la construcción de la Gran Esfinge? ¿Ramsés II, Keops o Kefren? El faraón que ordenó la construcción de la Gran Esfinge fue Kefren. ¿Qué planeta de nuestro sistema solar tiene la mayor fuerza de gravedad? ¿Saturno, Júpiter o Neptuno? El planeta Júpiter. ¿Cuántas partículas subatómicas tiene un átomo? ¿2, 3 o 4? Tiene 3 partículas: protones, neutrones y electrones. ¿Cuál es el volcán más grande del mundo? ¿Krakatoa, Mauna Loa o Monte Etna? El Mauna Loa, ubicado en Hawái. ¿Cuántos cromosomas tienen los seres humanos? ¿22, 46 o 48? 46 cromosomas en cada célula. ¿En qué continente se encuentra Malaui? ¿África, Asia u Oceanía? Malaui se encuentra en el continente africano. ¿Cuál es la unidad de medida angular en el sistema internacional? ¿Radianes, grados o segundos? La unidad de medida angular es el radian. ¿En qué país se encuentra el monte Kilimanjaro? ¿Etiopía, Kenia o Tanzania? El monte Kilimanjaro se encuentra en Tanzania.
¿Cuál es el río más largo de América del Sur? ¿Amazonas, Paraná u Orinoco? El río más largo de América del Sur es el Amazonas. ¿Cómo se denomina la capacidad de una oración para tener dos interpretaciones diferentes? ¿Ambigüedad, ambipar o ambivalencia? Tener dos interpretaciones diferentes se denomina ambigüedad. ¿Qué río es el más largo de Europa? ¿El Danubio, el Volga o el Rin? El río más largo de Europa es el Volga. ¿Cuál es el sistema de referencia que utiliza dos ejes perpendiculares para determinar la posición de un punto en un plano? ¿Coordenadas cartesianas, coordenadas polares o coordenadas cilíndricas? El sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cuál es la obra más famosa del pintor noruego Edvard Munch? ¿El grito, la noche estrellada o la persistencia de la memoria? La obra más famosa de Edvard Munch es El grito. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿1918, 1919 o 1920? El Tratado de Versalles se firmó en el año 1919. ¿En qué país nació la escritora Isabel Allende? ¿Perú, Chile o Argentina? La escritora Isabel Allende nació en Chile. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Petra, famosa por sus estructuras talladas en roca? ¿Egipto, Jordania o Turquía? La ciudad de Petra se encuentra en Jordania. ¿Qué país ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1998? ¿Brasil, Italia o Francia? Francia ganó el Mundial de 1998. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? ¿1791, 1787 o 1789? La Revolución Francesa comenzó en el año 1789. ¿Qué filósofo escribió La República? ¿Sócrates, Aristóteles o Platón? Platón escribió La República. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo por extensión territorial? ¿El desierto del Sáhara, el desierto de Gobi o el desierto de la Antártida? Por extensión territorial, es el desierto de la Antártida. ¿Quién compuso la ópera La Traviata? ¿Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi o Richard Wagner? Por el compositor Giuseppe Verdi. ¿Qué ciudad es conocida como la cuna del Renacimiento? ¿Roma, Florencia o Venecia? La cuna del Renacimiento es Florencia. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Dubrovnik? ¿Croacia, Italia o Grecia? La ciudad de Dubrovnik se encuentra en Croacia. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? ¿Julio César, Nerón o Augusto? El primer emperador de Roma fue Augusto. ¿Qué isla del Caribe es conocida como la Isla del Encanto? ¿Cuba, Puerto Rico o Jamaica? Puerto Rico es conocida como la Isla del Encanto. ¿Cuál es la ciudad capital de Nueva Zelanda? ¿Christchurch, Auckland o Wellington? La capital de Nueva Zelanda es Wellington. ¿Qué poeta chileno ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971? ¿Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Vicente Huidobro? El poeta Pablo Neruda. ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿Ulan Bator, Bishkek o Tashkent?
La capital de Mongolia es Ulan Bator. ¿Cuál es la lengua oficial de Irán? ¿Kurdo, persa o árabe? El persa o farsi es el idioma oficialmente hablado en Irán. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿En qué país se encuentra el desierto de Atacama? ¿Chile, Perú o Bolivia? El desierto de Atacama se encuentra en Chile. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Marrakech? ¿Argelia, Egipto o Marruecos? La ciudad de Marrakech se encuentra en Marruecos. ¿Quién escribió La Metamorfosis? ¿Franz Kafka, Hermann Hesse o Thomas Mann? La Metamorfosis fue escrita por Franz Kafka. ¿Cuál es el continente con más países? ¿Europa, África o Asia? África es el continente con más países. ¿Qué artista pintó el Jardín de las Delicias? ¿El Greco, el Viejo o el Bosco? El artista que pintó el Jardín de las Delicias fue el Bosco. ¿Cuál es la capital de Etiopía? ¿Mogadiscio, Addis Abeba o Jartum? La capital de Etiopía es Addis Abeba. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Praga? ¿Polonia, Eslovaquia o República Checa? Praga se encuentra en la República Checa. ¿Quién pintó La joven de la perla? ¿Johannes Vermeer, Peter Paul Rubens o Rembrandt van Rijn? La joven de la perla fue pintada por Johannes Vermeer. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? 395 después de Cristo, 476 después de Cristo o 410 después de Cristo. Cayó en el año 476 después de Cristo. ¿Cómo se llama el lugar donde se encuentran las aguas dulces de un río con las aguas saladas del mar? ¿Estuario, bahía o laguna? Se llama estuario. ¿Cuál es el nombre del país africano conocido por su producción de cacao y ubicado en la costa del Golfo de Guinea? ¿Senegal, Nigeria o Costa de Marfil? Costa de Marfil es conocido por su producción de cacao. ¿En qué país se encuentra la región de Transilvania? ¿Bulgaria, Rumanía o Hungría? Transilvania se encuentra en Rumanía. ¿Quién es el autor de Los Miserables? ¿Víctor Hugo, Charles Dickens o Alexandre Dumas? El autor de Los Miserables es Víctor Hugo. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra la ciudad de Nueva Orleans? ¿Luisiana, Florida o California? Nueva Orleans se encuentra en el estado de Luisiana. ¿Cómo se llama el archipiélago portugués en el Atlántico, conocido por sus paisajes volcánicos? ¿Canarias, Azores o Madeira? El archipiélago portugués de las Azores. ¿Qué orden de mamíferos incluye animales como los murciélagos, conocidos por su capacidad de volar y ecolocalizar? ¿Primates, carnívoros o chiroptera? El orden de mamíferos es chiroptera. ¿Qué escritor argentino es conocido por su obra El Aleph? ¿Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o Julio Cortázar? Es el escritor Jorge Luis Borges. ¿Cuál es el nombre de la bahía en la costa oeste de Florida? ¿Bahía de San Francisco, Bahía de Tampa o Bahía de Hudson? Es la Bahía de Tampa.
¿Qué civilización antigua se desarrolló en México y es conocida por sus colosales cabezas de piedra? ¿Aztecas, mayas o olmecas? La civilización de los olmecas. ¿Cómo se denomina la estación del año que ocurre en el hemisferio norte mientras el polo norte está inclinado hacia el sol? ¿Verano boreal, verano austral o verano tropical? Se denomina verano boreal. ¿Qué idioma nativo es el más hablado en el mundo? ¿Inglés, chino mandarín o español? El chino mandarín cuenta con el mayor número de hablantes nativos. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo Au? ¿Plata, oro o uranio? El elemento químico con el símbolo Au es el oro. ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? ¿Monte McKinley, Monte Aconcagua o Monte Chimborazo? La montaña más alta del continente americano es el Aconcagua. ¿Qué científico es famoso por su trabajo sobre la teoría de la relatividad? ¿Isaac Newton, Albert Einstein o Galileo Galilei? Albert Einstein es reconocido por su trabajo en la teoría de la relatividad. ¿Qué órgano del cuerpo humano produce la insulina? ¿Hígado, páncreas o riñón? La insulina es producida por el páncreas. ¿Cuál es el país con la mayor cantidad de pirámides antiguas? ¿Egipto, México o Sudán? Sudán es el país con la mayor cantidad de pirámides del mundo. ¿Qué océano es el más profundo del mundo? ¿Atlántico, Índico o Pacífico? El océano más profundo del mundo es el Océano Pacífico. ¿Qué científica polaca-francesa fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas? ¿Lise Meitner, Irene Joliot-Curie o Marie Curie? Marie Curie fue la primera en la historia en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Abu Dhabi? ¿Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar? La ciudad de Abu Dhabi se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. ¿En qué país se originó el ballet? ¿Francia, Rusia o Italia? El ballet se originó en Italia. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿Qué planeta del Sistema Solar tiene el día más largo? ¿Venus, Júpiter o Mercurio? Venus cuenta con el día más largo del Sistema Solar. ¿Qué científico es famoso por su principio de incertidumbre? ¿Werner Heisenberg, Max Planck o Niels Bohr? El científico conocido por su principio de incertidumbre es Werner Heisenberg. ¿Qué autor escribió En busca del tiempo perdido? ¿Franz Kafka, Marcel Proust o James Joyce? El autor que escribió En busca del tiempo perdido es Marcel Proust. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas en el mundo? ¿Noruega, Suecia o Filipinas? El país con la mayor cantidad de islas en el mundo es Suecia. ¿Qué poeta escribió Las flores del mal? ¿Charles Baudelaire, Paul Verlaine o Arthur Rimbaud? El poeta que escribió Las flores del mal es Charles Baudelaire. ¿Cuál es el nombre del gran templo en Camboya que es uno de los mayores complejos religiosos del mundo? ¿Angkor Wat, Borobudur o Wat Arun? El gran templo Angkor Wat. ¿Cuál es el nombre de la primera computadora electrónica de propósito general? ¿ENIAC, UNIVAC o Colossus?
La primera computadora se llama ENIAC. ¿Cómo se llama el agua que tiene más sal que el agua dulce pero menos que el agua de mar? ¿Agua dulce, agua salobre o agua mineral? Es agua salobre. ¿Cuál fue el apodo de Felipe V de España, conocido por su carácter y determinación durante su reinado? ¿El sabio, el audaz o el animoso? El apodo de Felipe V de España fue el animoso. ¿Cuál era la moneda de cobre más comúnmente utilizada en España durante la Edad Media y la Edad Moderna? ¿Maravedís, real o doblón? La moneda más utilizada en España era el maravedís. Sigue explorando más desafíos en el próximo vídeo.